Pues vamos a seguir adelante con nuestra exploración de las misiones en el mundo moderno. Estamos comenzando con el año 1492. Hemos visto previamente que la destrucción de lo que eran las sociedades misioneras de la iglesia en el ámbito protestante, mientras tanto los católicos seguían adelante eh, mandando misioneros a muchas diferentes partes del mundo. Pero hoy vamos a hablar de William Carey, que también se le refiere a él como el padre de la misión moderna o del movimiento misionero moderno, porque él es la persona principal que presenta su argumento de que las iglesias protestantes, en su caso era bautista particular, o sea, así se llamaba la denominación, los bautistas particulares, eh, y que debían de seguir adelante usando recursos, haciendo planes, teniendo sociedades, organizaciones específicas que tuvieran la misión y la visión de llevar el evangelio a los paganos, que ellos muchas veces usaban la palabra pagano, que hoy en día no solemos usar la palabra pagano. Pagano es una palabra que viene del latín pagai, que significa los campos, porque para los cristianos en los primeros siglos era una religión muy urbana, de las ciudades más que todo. Entonces, si salías a los campos, a las villas donde vivían los villanos, a las villas y a los pueblitos, pues dirían, bueno, pues es que ahí están los que viven en el Pagay y son los paganos, porque y siempre sabemos esto tiene que ver con misión porque era parte de la obra misionera de cómo civilizar a los pueblos. Muchos obispos y presbíteros hablaban de qué tan difícil era evangelizar correctamente a los paganos, los que vivían fuera de las ciudades. Pero bueno, el caso es que ellos usaban la palabra pagano, o en inglés heathen, que también es la gente que viene from the heath, o sea, la gente que viene del campo, significa casi lo mismo. Entonces, villano, pagano, heathen, todo significa que no viven en la ciudad, no es gente urbana. Y lo que quiero compartir simplemente son algunas fechas de la vida de William Carey. Él nace el 17 de agosto en Northamptonshire, Inglaterra. No viene de una familia muy rica ni recibe ninguna educación el hombre, aunque a pesar de eso, se enseñó a sí mismo latín, griego, creo que hebreo, italiano, francés, o sea, un montón de idiomas. Era un hombre súper inteligente, aunque no una inteligencia que venía de una educación universitaria, era una inteligencia innata. En 1783, su trabajo en el 1779, comienza Carey a trabajar como, en inglés, cobbler. O sea, cobbler, ¿qué es? Es el zapatero. Un hombre que hace zapatos, un hombre que arregla zapatos. Hoy en día, aquí en Madrid, aún tenemos unos cuantos zapateros, pero es un trabajo, es una profesión que ya casi no existe, ¿verdad? Y él, hasta el fin de su vida, seguía identificándose como cobbler, o sea, un zapatero. Y estudia teología durante ese tiempo y enseña a sí mismo diferentes idiomas. En el 83, aunque había sido bautizado como niño en la iglesia de Inglaterra, él ya es bautista y recibe lo que llamamos el bautismo de los creyentes, sí, de los creyentes. Entonces es rebautizado según esta teología bautista que es común en esa denominación y se une a la denominación bautista. En el año 1792, y esto es si vas a memorizar un año de su vida y realmente de la historia de las misiones en general, este año es súper importante, 1792. Carey publica, aquí es el libro, es un libro breve, no es un libro largo, tú lo puedes leer en un día, pero tenían en aquellos días los títulos de los libros muy largos. Aquí va. Una indagación sobre las obligaciones de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Otra vez. Una indagación sobre las obligaciones de los cristianos de usar medios. ¿De usar medios? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Para la conversión de los paganos abogando por las misiones extranjeras.
Ese mismo año ayuda a fundar la Sociedad Misionera Bautista, que sigue existiendo hasta hoy, aunque se ha cambiado el nombre algunas veces. Tomamos un tiempo para hablar un poco de este breve libro, aunque Carey hizo muchas cosas además de eso, y veremos algunos de ellos. Él se va a la India, es misionero allá, funda un colegio, hace traducciones, cosas típicas que hoy en día escuchamos de misioneros haciendo estas cosas hasta hoy. Y decimos, bueno, todo el mundo sabe que eso es una obra misionera común, respetada, importante y buena. Pero para Carey, lo más importante que él hizo es la fundación de la Sociedad Bautista Misionera y también la publicación de este breve libro. ¿Y qué es lo importante? Él está dando unos argumentos. Primero que todo, él quiere apoyar, aunque no lo dice él quiere apoyar la tradición más católica de entender la Gran Comisión. Él va a rechazar esa tradición calvinista que dice, bueno, si Dios desea que sean salvos, serán salvos, sin tu ayuda. Pero eso de llevar la palabra, predicar, con la esperanza de que algunos van por su libre voluntad, algunos van a decir, sí, yo acepto, yo quiero seguir a Jesús, pero también entendiendo que habrá gente que dice, no me interesa, no quiero hacer esto. Entonces, él, primero que todo, quiere enfatizar que la Gran Comisión aún tiene poder, aún es vigente, aún es activo en la vida de la iglesia. Es algo que los católicos ya lo sabían, pero los protestantes, como hemos visto en otras charlas anteriores, pues ya se habían olvidado de esto o habían malinterpretado este versículo. Pero Carey va a enfatizar que no, esto sigue vigente para nosotros hoy. Otro capítulo que tiene es un montón de datos sobre poblaciones de diferentes partes del mundo, diferentes grupos religiosos. Son cosas que hoy sería muy fácil. Tú quieres saber cuántos hindúes hay en la India, tú vas a Google y dices la demografía religiosa de la India y te da alguna idea de los budistas, musulmanes, los cristianos. ¿Qué tipo de cristianos son? Bueno, pues algunos son protestantes, católicos, ortodoxos. Eh, de qué edad son? O sea, y en qué provincias se encuentran los cristianos y los musulmanes? Y hoy en día encontramos estos datos fácilmente. Pero para el tiempo de Carey, o sea, el fines del siglo XVIII, era bastante difícil conseguir estos datos. Entonces él toma datos que había conseguido de diferentes partes, diferentes publicaciones a través de los años, y él los junta todo en un capítulo que como que nos da una idea de la urgencia, de la importancia de llevar el Evangelio a todo el mundo. Otra vez, los protestantes estaban ahí y al norte no había gente, al este ortodoxos, al sur católicos, entonces como que no había mucho conocimiento, o sea, de lo que estás viendo, pero Carey está diciendo, mira, hay todo un mundo mucho más grande, muy importante, fuera de Europa y hay un montón de personas que necesitan escuchar el Evangelio. Otra vez son cosas que hoy en día decimos, pues que todo el mundo sabe eso, pero William Carey estaba yendo contra la corriente eh, pues tuvo éxito, que es otra cosa que es algo muy agradable y muy bueno. Y la otra cosa más importante, hay más material, yo estoy dando un resumen de los puntos principales. Otra cosa que dice es que propone la formación de, aunque él no usa la palabra sodalidad, ¿verdad? Perdón, de modalidad. O sea, de una organización, un grupo misionero. Y en aquellos días, aquí tenemos otra vez en la historia de la iglesia algo que no era religioso, pero que tuvo un gran efecto, es que las leyes del Reino Unido permitían la formación de lo que llamaríamos hoy organizaciones que no son lucrativos, o sea, no son negocios para ganar dinero, pero tampoco es una iglesia en sí, pero son organizaciones por una fraternidad, un cofradía, un club social. El propósito es tener algo
Para la gente quizás una biblioteca de la comunidad que tú podías ir y sacar porque no tenían bibliotecas públicas en aquellos días. Em, eh, por ejemplo, podría ser un grupo para el enterramiento, ¿verdad? O sea, que tú aportabas cada mes o cada año y después cuando te morías, ellos se aseguraban de que ibas a tener un enterramiento bueno en un cementerio aceptable y digno. O sea, había muchos motivos, muchas diferentes formas de hacer estos. Y ya existía el concepto legal. Porque imagina, si no existe el concepto legal de tener lo que sería una sociedad misionera, que es lo que él va a fundar con otros compañeros, colegas, no podrían tener un despacho, no podrían tener cuenta de banco. La gente no podría aportar dinero para después mandarlo a los misioneros en, bueno, él se va a la India, pero bueno, en cualquier lugar del mundo. Todo eso requiere la existencia legal de la sociedad, para que no sea simplemente un individuo. Hasta hoy en día, si tú le dices, tú eres pastor de una iglesia, dices, quiero que hagas una donativa a la iglesia, pero escribe un cheque a mi nombre. No, 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 debería de ser al nombre de la iglesia, ¿verdad? O sea, eso tiene que ver con poder confiar que los recursos son bien manejados. Y también una sociedad va a tener leyes o reglas en su organización. Va a tener una misión, una visión, una constitución. Y si tú dices cuál es el propósito de esta sociedad bautista misionera, pues tú podrías ir y leer sus documentos oficiales y saber de qué se trata. O sea, no se trata simplemente de una persona, un individuo. Y otra cosa que es importante en cuanto a este estatus legal, que también iba a existir también en Norteamérica, los Estados Unidos específicamente, es que tiene duración, ¿verdad? Si estás solamente con una persona y él es el misionero, pues ¿qué pasa cuando él fallece? Pues quizás nada, quizás todo el trabajo que había hecho se deshace, se pierde, pero cuando tú tienes una sociedad, una agencia, una organización, un instituto, lo puedes llamar como quieras, tienes la posibilidad de perdurar a través de no solamente los años, sino los siglos. Y como dije, esta sociedad bautista misionera que fundó Carey sigue existiendo hasta hoy, aunque creo que no es muy grande, pero el caso es que sigue existiendo. Aunque Carey es bautista, su publicación va a tener un impacto muy fuerte en diferentes partes del mundo protestante y en diferentes países, especialmente en el Reino Unido, incluso en Escocia, que no es Inglaterra, y también en los Estados Unidos. Acuérdense que estamos hablando de 1792, Carey publica su libro, 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, entonces ya los Estados Unidos es un pequeño país, pero independiente. Y bueno, se forman diferentes sociedades misioneras y algunas son para un lugar, una sociedad misionera para alcanzar a Uganda, ¿ok? Algunos son según el tipo de misión. Por ejemplo, en Edimburgo hay una sociedad misionera médica de Edimburgo. Entonces mandan médicos, enfermeros, terapistas, terapeutas, bueno, tú sabes. Y todo esto. Entonces, hay una hay una gran diversidad entre los diferentes tipos de estas sociedades misioneras que se van fundando en diferentes partes. Y bueno, eso realmente es lo más importante que hace Carey. Pero no solamente eso, y él recibe un rechazo de su iglesia, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y resulta al final que sí logra hacerlo. Publica su indagación y después se funda el, tiene la fundación de su sociedad misionera. Entonces, seguimos adelante para resumir lo que hace después. Lo que hace después no es tan importante lo que ya hemos hablado, pero para que veas que sí, siguió adelante. Él quería ser misionero, quería llevar el Evangelio a los paganos y logra hacerlo. En el año siguiente, el 93, Carey zarpa hacia la India como misionero, llegando a Calcuta el 11 de noviembre. Tiene muchos problemas y se queda ahí en la isla de Man
durante algún tiempo porque el capitán no recibe permiso porque es inglés y tiene que encontrar un capitán danés que le dice, bueno, yo te llevo, yo no tengo que preocuparme de las leyes inglesas. Pero bueno, estoy resumiendo muchas cosas de su vida en poco tiempo. En el 99, o sea, 6 años después, Carey se traslada al asentamiento danés de Serampore, donde colabora con los misioneros Joshua Marshman y William Ward. Y esto es importante, otra vez, porque los comerciantes, los mercantes ingleses que estaban en la India británica, no querían que William Carey y los otros misioneros estuvieran ahí. No estaban contentos con esto. Pero los daneses dicen, bueno, pues a nosotros no nos molesta, puedes trabajar aquí. En 1801, Carey se convierte en profesor de bengalí en el colegio, otro idioma que enseña a sí mismo, en Fort William en Calcuta, un cargo que le permite influir en la educación y la lingüística en India. Otra vez, gran parte de la obra de Carey es educación, fundar un colegio de que después va a ser una universidad, va a ser la primera universidad de todo el país de la India, que hoy en día es el país más poblado en todo el mundo, o sea, y sigue existiendo la Universidad de Serampore. En 1804, Carey y sus colegas establecen la imprenta misionera de Serampore, que se vuelve crucial para imprimir la Biblia y literatura cristiana en varios idiomas. Otra vez, traducción, impresión, compartiendo la Biblia con diferentes personas. En aquellos días era algo radicalmente nuevo. Hoy en día son cosas que o escuchamos de estas cosas y decimos, sí, sí, esto siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Antes de Carey, entre los protestantes, casi no existía nada. En 1806, Carey completa la traducción del Nuevo Testamento al bengalí, marcando un importante hito en su trabajo de traducción bíblica. Actualmente ya no se usa para nada y la gente que lo ha leído dice que es una traducción no de muy alta calidad, pero bueno, ¿qué quieres de un hombre que ya hablaba 10 idiomas y hizo la traducción sin las herramientas que tenemos hoy? Y vamos a hablar de esto enseguida en la clase, en las semanas venideras. Tenemos unos desarrollos en la traducción de la Biblia increíbles en cuanto a la tecnología y la ciencia de la lingüística. Pero bueno, es un hombre que estaba haciendo un trabajo muy difícil sin los recursos modernos que tenemos, contemporáneos que tenemos hoy. Finalmente, en 1834, William Carey muere el 9 de junio en Serampore, dejando un legado de traducción de la Biblia, reforma social e innovación misiológica. Bueno, estos son algunas cosas. Carey también pasó por mucho sufrimiento. Varios de sus hijos murieron antes de irse de Inglaterra, después de llegar a la India. Él se casó con creo que 3 mujeres a través de su vida porque sus esposas seguían muriéndose. Entonces no debemos de pensar que su vida fue fácil, mucho menos, no. Hubiera sido mucho más fácil quedarse ahí en Inglaterra, pero él tenía su lema, um, expect great things from God, attempt great things from God. Espera grandes cosas de Dios, haz grandes cosas para Dios. Y eso era como su lema, su frase, su moto de su vida. Y bueno, pues aquí hemos visto un impactante hombre que realmente cambió lo que es la historia de la misión protestante y su impacto se sigue sintiendo hasta hoy en día.